En La ciudad y el alma, Ralph Hancock y Kai Schwemmer intercambian sus papeles. Kai habla con su profesor de filosofía política, Ralph Hancock. Analizan los credos cristianos, explorando no solo lo que dicen, sino las bases políticas que los originaron. Este episodio llega gracias a Fathom the Good. Fathom the Good, un programa de estudios en casa. Ayuda a jóvenes a desarrollar el pensamiento crítico, una habilidad ausente en las escuelas. Se aprende en estos cursos para buscar el bien. Estos cursos siguen las enseñanzas de Ralph Hancock y están en fathomthegood.com. Visita el sitio para una muestra. Creo que te gustará mucho. Aquí, Ralph y Kai. La ciudad y el alma. Les doy la bienvenida nuevamente a La ciudad y el alma. Soy Kai Schwemmer. Estoy con el profesor Ralph Hancock, experto en filosofía política en la BYU. Bien. Gracias. Es bueno estar con... Sí, hoy hablaremos sobre un tema bastante polémico en el ámbito religioso y ciertamente en la intersección con los santos de los últimos días. Y esos son los credos abominables de los que tanto oímos hablar. Pero quizás también examinaremos más de cerca parte del discurso de los santos de los últimos días respecto a los credos y su origen, la filosofía que pudo haberlos inspirado. En algunos casos parece evidente, pero también como los santos de los últimos días podrían no estar tratando a los filósofos a quienes se les da esa culpa. Tienen esa culpa proyectada, realmente lo que ellos merecen. Podríamos beneficiarnos de ellos como pensadores o encontrar una mayor superposición. Pero es quizás este marco retórico de la abominación de los credos, la abominación de ciertas filosofías humanas que nos hacen rehuir incluso la mención, lo cual a su vez disminuye nuestra habilidad para recoger la luz y la verdad que pueda haber en el pensamiento de figuras tan prominentes como Platón, Aristóteles, Sócrates y otros. Pero para empezar con esto, profesor, este es obviamente un tema que quizás se promociona como la mayor diferencia. Pero hoy en día entre los santos de los últimos días y el resto de nuestros hermanos cristianos, hasta el punto en que creo que retóricamente la forma en que abordamos estas charlas es trazando una distinción no entre santos de los últimos días y cristianos, entre santos de los últimos días y cristianos credales que siguen credos. Claro, el credo de Nicea, mencionado con frecuencia. Hace poco, en una clase en la Universidad Brigham Young, tuve que leer por primera vez el credo niceno. Y el profesor hizo un trabajo excelente, mostrando que realmente no es que tengamos un desacuerdo firme con cada verso, o mejor dicho, con cada línea de los credos. Quizás hay diferencias filosóficas fundamentales en ciertas partes. Y respecto al credo niceno, el desacuerdo se reduce a una línea que trata sobre la existencia metafísica de Dios el Padre y Cristo, la postsubstancialidad. Pero ¿cómo ves esto? ¿Dónde crees que el discurso de los santos de los últimos días sobre el tema de los credos y del cristianismo credal, dónde crees que quizás nos hemos equivocado? ¿O dónde deberíamos dirigir nuestras críticas? La confrontación de los santos con el cristianismo credal es inevitable y en general creo que es bueno. Sigo algo al día con esto tarde, pero el gran flujo de discusiones entre santos de los últimos días y los demás cristianos en Internet es sumamente interesante y mucho de esto se realiza civilizadamente y con reflexión. Es inevitable que los santos de los últimos días enfrenten la cuestión de los credos porque la idea de la restauración es inseparable de la idea de una apostasía. Algo salió mal. Esto ciertamente tiene que ver con los credos fundacionales. Mencionaste el niceno, el atanasiano. Lo que dices es verdad. Los credos se hacen más endurecidos en su tipo de metafísica. Insistencia al desarrollarse, diría.
si vas de los credos nicenos al credo apostólico, y no soy experto en cristianismo primitivo, pero el credo apostólico es bastante genérico. Los santos Casi de los no es últimos objetable. días no encontrarán gran discrepancia. Por lo tanto, no debemos exagerar nuestras diferencias. Y al menos deberíamos hacerles el favor de tratar de caminar en sus zapatos unos cientos de metros, si no podemos hacer una milla, y entender por qué creen esto. Así que podría ser acusado de un filocatólico. Muchos de mis amigos filósofos son católicos, por lo que sé un poco, simpatizo con su visión trinitaria del cristianismo desde adentro. Sé que para nosotros es fácil descartarlo como un absurdo incomprensible, y de ninguna manera voy a recomendar una creencia cristiana. Los santos de los últimos días se explican en contraposición a otros. Cristianismo credal, pero deberíamos. He estado acostumbrado durante toda mi vida adulta a ser considerado un no cristiano, o a lo sumo un hereje por parte de otros cristianos. Y ellos tendrán que acostumbrarse al hecho de que nosotros vemos credos claves como apóstatas, como un olvido, un dejar de lado las verdades claras y preciosas. ¿Qué tiene que ver esto con el helenismo, que significa filosofía griega? Bueno, no hay duda de que los credos son impensables sin el aparato conceptual de la filosofía griega, o más particularmente del neoplatonismo. No tenemos tiempo para desarrollar la historia o resumen del neoplatonismo, y no soy el experto para hacerlo. Pero el neoplatonismo era una clase de mezcla de Platón y Aristóteles, de un modo que buscaba ser sistemático y totalizador, y terminó siendo teología tanto como una filosofía. Y Plotino es clave en este desarrollo tras Platón y Aristóteles, y como punto de transmisión hacia los padres de la Iglesia y el credo cristiano. No cabe duda de que el cristianismo temprano, la articulación del cristianismo de credos, empezó en la época fundacional. La consolidación de los credos cristianos no se entiende sin la filosofía griega. Pero no significa que debamos descartar la filosofía griega. De hecho, sí es ciertamente cierto que un creyente en la Restauración podría quejarse de los elementos griegos que alteraron una comprensión previa del cristianismo. Pero yo diría también, en nombre de los filósofos antiguos, ellos podrían quejarse de una adulteración cristiana de sus filosofías, platónica, aristotélica, incluso Plotino, pero no son idénticas, tienen cosas en común, pero el gran sistema neoplatónico en el que se basaron los padres de la Iglesia es impresionante, bello en ciertos aspectos, pero no es la enseñanza original, ni de Platón ni de Aristóteles, que era francamente más abierta, más dialéctica y menos sistemática y dogmática, y por eso diría que es bueno liberar al cristianismo del neoplatonismo. Es bueno liberar a Platón y Aristóteles de neoplatonismo y cristianismo. Sí, claro. Creo que en este esfuerzo que la gente ha hecho por unirlos intrínsecamente o por necesidad, creo que reduces la capacidad de ver lo bueno en estas filosofías
de observar la ética de la virtud de Aristóteles y ver en ella una oportunidad para rastrear quizás la luz y la verdad dadas incluso a pensadores antiguos. Y me gusta lo que dijiste. Esto es hacia lo que yo también me inclinaba. Quizás el problema de los credos, uno de los principales, no son las palabras exactas, aunque es cierto, el credo atanasiano. Aquí es donde surgen algunas de las diferencias metafísicas más claras entre los cristianos credales y la Iglesia de Jesucristo. Debo mencionar que en los credos protestantes y las confesiones de Westminster se vuelve más rígido y ajeno al sentido común y a la sencillez del Evangelio. Sí, Dios sin cuerpo, partes o pasiones. El desarrollo, creo que tienes razón, se expande con el tiempo, esta distinción metafísica y filosófica muy importante. Pero creo que uno de los puntos de desacuerdo más grandes, en lugar de desechar el credo niceno como solo, ya sabes, un credo que conocemos y que podemos llamar abominable, a pesar de no estar en desacuerdo con la mayoría de su contenido, igual que con el credo apostólico, ¿cierto? Lo que creo que es más importante es discutir el hecho de que existe un credo. Es quizás esa idea la que cuestionamos, la idea de que hay un dogma al que se adhiere de tal manera que limita o intenta poner este límite muy claro alrededor de la identidad de Dios, de una manera que a veces creo que encierra a Dios en una caja. Y creo que esto es algo con lo que quizás esos cristianos credales se encontrarán, aunque para, ya sabes, para fortalecer su argumento. Cuando observamos a la Iglesia Católica y la comprensión de la transubstanciación, que es básicamente la forma de entender lo que ocurre para crear la presencia real en la Eucaristía, ¿cuál es la explicación metafísica para ello? Y esto entra en, ya sabes, el accidente de ciertos rasgos frente a, ya sabes, los necesarios. Todo esto es muy complejo, pero profundizando en la parte importante, creo que lo que sucede es porque han estado tan intrínsecamente vinculados la filosofía que, ya sabes, la filosofía helénica, ¿verdad? Sí, helénica. Que es distinto al helenismo. No. Helénico, helenismo, helenístico. Se refiere más específicamente a la etapa posterior de la filosofía griega, el estoicismo, el judaísmo y el neoplatonismo. Sí, helénico es un término más fundamental y más amplio, creo. Pero creo que el problema lo comparten algunos de nuestros hermanos católicos al intentar vincular estas cosas tan intrínsecamente, porque aunque no incluyen la metafísica aristotélica como parte de, por necesidad como parte de, ya sabes, su canon, ciertamente dependen significativamente de ellos para ciertas explicaciones. Y esto, para nosotros como santos de los últimos días, los une de una manera que nos impide acercarnos a Aristóteles quizás. Sí. Y para ellos, quizás los une a Aristóteles de una manera que les impide explorar explicaciones fuera de esa forma filosófica de pensar. Y realmente no les ayuda a entender a Aristóteles como él se habría entendido a sí mismo o a Platón, dicho sea de paso. El caso de la transubstanciación es un caso interesante. Para los santos de los últimos días son comprensiblemente alertados. Parece un misterio. No me es imposible simpatizar con lo que los católicos intentan hacer en la doctrina de la presencia real. Y están intentando decir que no es simplemente... Creo que los mormones pueden simpatizar con distintas disposiciones sobre esto porque para nosotros el sacramento es real en un sentido que va más allá del simbolismo, si se me permite, ciertamente, y no buscaríamos un vocabulario metafísico para explicarlo en términos de transubstanciación. Así que ese es en realidad un excelente ejemplo del problema de tratar de sistematizar y tratar de encontrar un final autoritario, sistemático, filosófico, un marco teológico para toda verdad. Quizás sea peligroso creer que existe una palabra final, un cierre doctrinal, y tal vez deberíamos sospechar de este instinto, porque este instinto, sistema filosófico o teológico, tiene una dimensión social e institucional, además de una dimensión teológica filosófica. Significa el gobierno de los sacerdotes,
teólogos. Supongo que podrías decir que el problema de la teología credal está unida al problema del clericalismo definido en el Libro de Mormón. Así que, institucionalmente, una conclusión sería: es una gran bendición para los santos de los últimos días no tener un grupo de teólogos que definen la verdad. No es realmente algo malo tener entre nuestras autoridades, tener abogados y empresarios muy inteligentes y teólogos aficionados al mando y respondiendo a la Escritura, sin la pesada carga de un sistema teológico. Tienes razón. La pregunta filosófica y la pregunta institucional están unidas. Necesitamos una doctrina cerrada y necesitamos un cuerpo oficial de quienes cierran la doctrina. Por ejemplo, nosotros, ambos, todos, valoramos mucho tanta buena enseñanza y erudición en la Facultad de Religión de BYU. Pero deseamos que ellos manden, queremos que vivan en Salt Lake y decidan al final, porque eso es lo que tratamos en realidad. Tener la última palabra sobre la doctrina es algo muy diferente. Sí, y creo que los santos de los últimos días dudaríamos mucho. Y ya sabes, eso abre una experiencia diferente de Dios para nosotros, que es una que creo, obviamente. El propósito no es generar un Dios tan escurridizo o ambiguo como en ciertas creencias. Confesiones de fe inmateriales, sin cuerpo ni pasiones. Un Dios se relaciona personalmente con nosotros, sin importar las opiniones académicas. ¿Sabes qué tan triste sería? Es el beneficio de leer las Escrituras personalmente. Podemos verlas y decir, sabes, esta Escritura, para mí, al leerla, puedo sacar esta lección. Pero que un erudito bíblico te diga, bueno, esta lección que aprendiste sobre cómo ser discípulo de Jesucristo, bueno, no es correcta si analizamos el texto de forma específica. Y así que creo que si somos capaces de entender que tal vez no es el lugar del hombre, o si lo abordamos con el marco de que no es el lugar del hombre para, ¿sabes?, ponerle un bozal a Dios, ponerle un límite, creo que realmente nos permite ver más de su mano en nuestras vidas. Estoy totalmente de acuerdo y creo que has tocado la raíz del problema en nuestras discusiones sobre el helenismo y la filosofía griega, en los credos y en el cristianismo. Pero solo advertiría ahora, y esto es lo que me hace, de alguna manera, vulnerable a ser acusado de ser filohelénico, por no decir filocatólico, lo cual soy hasta cierto punto. Pero creo que has hecho el movimiento correcto al apartarte de una especie de final institucional, poder teológico y la doctrinal, cierre hacia lo personal, relación. Pero al decirlo así, puedes ver que uno puede ir demasiado lejos. En la otra dirección no hay, y esto es lo que me preocupa, y esto, creo, se ha vuelto muy común, en la respuesta sud a una apostasía de credos, una sobrereacción contra los griegos y la filosofía, en favor de la figura, una relación con Jesucristo. Claro, una relación con Cristo es el corazón del cristianismo, pero podemos separar totalmente una relación con Cristo de las enseñanzas, su doctrina, y una cosmovisión donde nuestra acción práctica está situada. En realidad pregunto, ¿qué es la persona? Hago la pregunta, sin, en absoluto, sugerir una respuesta final dogmática y teológica precisa. Respuesta. Pero debemos estar atentos a la cuestión sobre el carácter
de la persona y el carácter de Dios, como persona y los elementos de una cosmovisión, necesariamente asociados a una relación personal. Este es precisamente el paso que creo que es, a veces hecho de forma apresurada o unilateral, como reacción contra filosofía griega o filosofía en general. De verdad, reaccionando contra la filosofía griega, nosotros corremos el riesgo de caer en manos de otras filosofías humanas que son finalmente menos amables y menos sanas, y algunas de ellas podrían ir bajo los títulos de personalismo o la filosofía del otro, la ética del otro abstracto. Estas reacciones ante el helenismo pueden caer en las interpretaciones modernas de la humanidad. La libertad y la igualdad emanan de la virtud y no buscan un bien superior. Creo que aquí es donde el libro de Mormón describe que nos volvemos ley para nosotros mismos, ¿verdad? Es la emancipación final, ¿sabes? Es mucho decirle a un individuo que puede ser exaltado. Y según la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el hombre tiene el potencial de ser exaltado. Pienso que tienes razón. Esto es, no para citar, ya sabes, la cita de Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. No lo sabía. Me falta educación, seguro que No sí. sé si es anterior a Spider-Man, pero es mi referencia. Sí creo que ahí se logra ese equilibrio. Cuando le dices al hombre que tiene el potencial de llegar a ser mucho más grande de lo que es, ya sabes, es muy fácil que surja un Satanás en la vida premortal. Es este intento de usurpar el poder para empezar a interpretar las escrituras en privado de la forma más conveniente, de una manera que encaje con esas filosofías del hombre, y es muy peligroso. Pero mirando quizás no tanto las cosas de las que debemos cuidarnos, que son ciertas e importantes, me gustaría también ver esto de forma positiva. Si podemos divorciarnos un poco, separar esa raíz de alguna manera, el helenismo y la filosofía griega de Platón y Aristóteles con algunos elementos. Las partes más objetables de los credos. ¿Cree que los santos de los últimos días encuentran coincidencias con los filósofos antiguos? Bueno, la clave es conocer los textos reales. Y no todo el mundo va a tener la suerte de pasar toda su vida estudiando filosofía política, los antiguos griegos en particular. No soy especialista en griego antiguo, pero enseño historia de la filosofía política por décadas. He pasado mucho tiempo con textos de Platón y Aristóteles, pero empiece donde ellos empiezan y siga sus argumentos y vea dónde comienzan. No comienzan con nada parecido a los credos, ni siquiera con algún sistema metafísico de Dios como tal, como necesidad racional y personal, como intelectualista e inmaterial. Ahora, es cierto que esas ideas emergen o son sugeridas, hipotetizadas en Platón y Aristóteles, pero no sabemos lo que significan a menos que seguimos el diálogo. La dialéctica. Y Platón es famoso por sus diálogos, pero yo diría que Aristóteles también procede dialécticamente. Él considera una idea contra otra. Él sigue una idea lógica, experimentando con nuestra verdad para ver su dirección. Nuestra experiencia moral es fundamental, como en el caso de Platón. Realmente la primera teología platónica emerge en un contexto práctico, un contexto político-moral, en la República de Platón. Sí. Muchos espectadores conocerán este diálogo, en el que una ciudad imaginaria, algunos la llaman utopía, una ciudad de discurso se construye. Es cierto, pero ¿por qué? Debemos prestar atención a que la pregunta es más importante que la eventual hipotética. Respuesta de una ciudad gobernada por un rey filósofo.
La pregunta ¿es la virtud intrínsecamente buena? ¿Es racional hacer lo que es correcto? Y Glaucón, uno de los interlocutores de Sócrates, en República pregunta en segundo. Básicamente, le ruega a Sócrates que refute su idea lógica. Es cierta idea proto-maquiavélica, no hay virtud. Es solo una farsa, Tienen una que seguir. construcción social. Tienen que seguir porque están moralizados, pero nosotros, los astutos, lo comprendemos. De que todo es una manera de distraernos de la búsqueda de nuestro propio bien, el único camino racional. Así que, al argumentar en este sentido con un ejemplo vívido que involucra el anillo de Giges, un anillo poderoso para hacerte invisible y hacer lo que quieras, usando ese ejemplo, Glaucón le ruega a Sócrates que lo refute y que demuestre que hay algo de verdad en nuestra orientación hacia algo superior, nuestra creencia de que hacer lo correcto es mejor que el inmoralismo. Y esa es la génesis de toda la República, la cual, a pesar de mi tentación, no intentaré volver a trazar todo el argumento. Pero mi punto es, y podría mostrar que lo mismo es cierto de otra manera para Aristóteles, la génesis del argumento y realmente todo el punto de la superestructura metafísica que en cierto modo prepara las abstracciones de los credos. Todo el punto es la defensa de la bondad de la virtud. Sí. Pero lo que quiero decir con esto no quedará claro si no menciono la idea del bien que Sócrates introduce más tarde en el libro 5 para explicar la mentalidad, el porte, la orientación del rey filósofo. Y la idea del bien se compara con el sol, y sin entrar en muchos detalles, todo el sentido de la idea del bien es que podemos tener confianza en vivir en un universo ordenado, un cosmos que hace la existencia humana significativa. La idea del bien se postula como una estrella polar para nuestra orientación moral, pero para mí, en el fondo, lo que Platón llama la idea del bien y toda la idea de una divinidad en un cosmos ordenado que Aristóteles desarrollará a su manera. En el fondo, esto se reduce a nada más que lo que Alma afirma en, recuérdeme qué capítulo es. Todas las cosas denotan que hay un Dios. Sí. Y su diálogo con Corijor, Sí, si no me equivoco. Eso es correcto. Todas las cosas denotan que eso ya es un germen de teología natural, de confianza en antes de la revelación que necesitamos, pero antes de ella, tener confianza en que el mundo en el que vivimos no es un cosmos materialista, un caos materialista de materia en movimiento, lo cual implica que el materialismo y el hedonismo son las únicas opciones racionales. No. El orden es real, la moralidad es buena. Como Alma continuará argumentando con su alegoría de la fe, que es casi en el mismo contexto, ¿no? Que esto es discernible, la dulzura del fruto del árbol de la vida es algo que el Evangelio revela, pero ya está ahí. El germen de la bondad ya está ahí en nuestra aprehensión natural del orden. Ese es un desarrollo largo, pero lo que digo es, si desecha el helenismo, corre el riesgo de tirar al bebé con el agua. El agua son estos elaborados, dogmáticos, credos hipermetafísicos. El bebé que no queremos tirar es la inspiración original de una creencia en la moralidad y confianza en un significativo cosmos y un orden moral significativo que deriva de eso. Y eso para mí es la esencia del
movimiento clásico en la filosofía. Sí, ciertamente. Y lo interesante es que, aunque parecen tan dogmáticos, creo que estos filósofos helénicos son todo lo contrario. La dialéctica, este intento de descubrir una verdad general o eterna, es algo que ellos están investigando. Un primer lector de Platón se sentirá frustrado porque Platón no parece hacer muchas prescripciones directamente. De hecho, Platón llegará a desmantelar sus propios argumentos. Él realizará este ejercicio intelectual con Glaucón. Sócrates lo hará. Y creo que esto es productivo. Desde la perspectiva de los santos de los últimos días, es fácil ver estas semillas, ¿verdad? Es el bebé de la exploración del bien y del orden en el cosmos y el universo, que prepara completamente a las almas para aceptar más luz y verdad presente en el Evangelio de Jesucristo. Vemos al apóstol Pablo haciendo lo mismo con los paganos, mirando la estatua al Dios desconocido y diciendo, mira, esto a lo que te refieres, esto es Cristo. Este es el Señor. Ya has tenido esta idea como parte de tu sistema de creencias. Permíteme mostrarte exactamente lo que has estado adorando o a lo que has aspirado sin saberlo. Sí, bueno, ese es un momento helénico muy fértil en los evangelios o en las cartas de Pablo. Eso es un hacha, ¿verdad? Pero, mira, el Nuevo Testamento es griego y contiene claramente elementos griegos, o sea, los católicos harían mucho más de esto de lo que yo hago, pero ellos afirman que el comienzo de toda la teología, tradición, que su autoridad representa, empieza en el Nuevo Testamento. Pero hay algo de verdad que los santos de los últimos días no pueden ignorar. El Evangelio de Juan comienza de un modo ampliamente platónica. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Logos se refiere a lo oímos ahora como el Verbo de Dios, pero también debe atender a la lógica. El orden, mencionaste la ley, los santos de los últimos días somos defensores de la ley y debemos serlo. Personalismo. Contra el helenismo, nuestro personalismo debe reaccionar. De alguna forma sumerja nuestro apego a una creación legal y ordenada. Y por cierto, un plan de salvación que tiene sentido y contenido cognitivo. Absolutamente. Creo que hay mucha riqueza en esta idea de que Dios va preparando a las personas a lo largo del tiempo. Creo que tiene sentido, ya sabes, una dialéctica. Es una dialéctica interreligiosa de apostasía, reforma y cuestionamiento. E incluso ahí, en los momentos de reforma, no encontramos algo que sea explícita y universalmente bueno. Por supuesto, hay muchos errores como consecuencia de la reforma. La idea del calvinismo es distinta a la de los santos de los últimos días, que maximiza el albedrío moral. Es parte de una progresión, pero no es en sí misma el punto final. En efecto, mira, en nuestra charla ha aparecido una tríada que es muy rica y permíteme comentarla brevemente. La tríada, empezamos hablando de el helenismo o la filosofía griega en relación con el cristianismo y una visión personal de amor y personalidad, relación personal en el centro de la vida. Hemos contrastado eso con el helenismo. Pero el otro jugador en este juego es el moderno, racional, secularismo y progresismo. Es otro tema. Sabes lo fácil que sería que empezara con eso. Pero si piensas en esta triangulación, lo que me gustaría sugerir es que nuestro riesgo al priorizar personalismo sobre ley y cosmos ordenado, contenidos cognitivos de salvación en una cosmovisión religiosa,
Si toda nuestra energía teológica se invierte en negar los contenidos helénicos, caeremos en el regazo del racionalismo secular moderno. La filosofía no desaparece. El problema de constituir una cosmovisión cognitiva no se evapora al evocar palabras como personalismo, relación y lo otro. Todavía somos. Aristóteles tenía razón. Somos seres racionales, no en el sentido de ser metafísicos, adictos a ideas de sustancia divina. No, somos seres racionales en que nos despertamos y decidimos qué hacer basados en propósitos, prioridades y previsión del futuro. Y el Evangelio debe dirigirnos como seres prácticos y racionales y agentes morales. Y eso no es puramente helénico, pero tampoco es puramente antihelénico. No exageremos, advierto ser cautos. Unidimensionales y reactivos contra el helenismo cayendo en el regazo. Nuestro personalismo está informado por un contenido humanitario secular esencialmente progresista, que como sabes es un gran tema de mi libro que discutimos en otro episodio, Amor y Virtud en una era secular. Si reaccionamos negativamente, pronto sacrificaríamos el 13º artículo de fe que dice que creemos en sincero, veraz, bondadoso, generoso, virtuoso y ayudando a todos. Cualquier cosa que sea Amor virtuoso, digno de buen apoyo o alabanza. O alabanza como alabado por gente buena. Esa es una formulación aristotélica. Toda la virtud ética, o más generalmente el énfasis en el carácter, que no podría estar más lejos del énfasis luterano, por cierto. Todo el énfasis en el carácter resuena a cierto nivel con una apreciación aristotélica de la virtud intrínseca. Sí. Que nadie piense que identifico el Evangelio con Aristóteles, pero Aristóteles articula el natural punto de partida que el Evangelio cumple y explica, y el Evangelio añade el momento de sacrificio, redención y un eterno plan de salvación. Absolutamente. Bueno, oye, creo que hemos cubierto mucho terreno aquí en la intersección entre el helenismo y quizás la tradición de los santos de los últimos días, y dónde podríamos beneficiarnos y dónde podemos entender cómo, avanzando y participando con mayor profundidad en conversaciones con hermanos cristianos, hemos progresado. Ahora, profesor Hancock, muchas gracias. Profesor Hancock, gracias, Guy. La ciudad y el alma humana.